Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de comunicación, esta vez para trabajar con los alumnos del segundo grado de secundaria el uso de las grafías, continuando a la clase anterior, ¿no? En la que ya hemos visto las grafías B y V. En esta ocasión haremos hincapié en las reglas sobre el uso de la C, la S, la Z y la X. Bien, la clase de hoy es bastante práctica y en ella haremos uso de nuestras habilidades léxicas, recordando todos aquellos términos que están relacionados con la escritura de estas grafías. Muy bien, veamos las reglas del uso de la C. Se escribe con C las palabras terminadas en ansia, por ejemplo, ganancia, abundancia o extravagancia, excepto aquellas palabras que terminen en ansia que se escriben con S. Muy bien. Los diminutivos terminados en cito, por ejemplo, jardincito, los que terminan en sillo, por ejemplo, ratoncillo, o aquellas palabras que terminan en silla, ¿no? Por ejemplo, pobrecilla. Muy bien. Los derivados terminados en icia también hacen uso de la C, por ejemplo, caricia, icie, planicie, icio, vicio, ¿no? Todos ellas hacen uso de la C. Cuando los sustantivos terminan en Z y cambian la Z por la C, en el caso de que formen sus plurales, también hacen uso de esta grafía. Por ejemplo, maíz, que en el singular termina en Z y hace un cambio a la C en su plural, maíces. Veamos otro caso. Raíz, raíces, lápiz, lápices, ¿no? Se escribe con C la mayoría de los sustantivos que derivan de verbos a los que se le suma el sufijo ción, ¿no? La terminación ción. Por ejemplo, tengo el verbo cantar, del cual deriva el término canción, que termina en el sufijo ción, ¿no? Que hace uso de la C. Muy bien, otro verbo, atender, del cual deriva atención, que termina también en ción. Muy bien, veamos a continuación las reglas del uso de la S. Se escribe con S en las terminaciones de los superlativos ísimo, ¿no? Recordemos que eran los superlativos aquellos adjetivos que expresan el grado máximo, un grado superior, ¿no? Por ejemplo, veamos, amabilísimo, que termina en ísimo y que hace uso de la S. Muy bien, veamos otro caso, fortísimo. Otro ejemplo, riquísimo. Muy bien, en los adjetivos derivados con la terminación oso también hacemos uso de la S. Por ejemplo, bondadoso, respetuoso y habilidoso. En los gentilicios con las terminaciones en C, ¿no es cierto? Recordemos también qué es un gentilicio. El gentilicio es aquella denominación que se le otorga a una persona según su procedencia, según su lugar de origen. Por ejemplo, nosotros que nacimos en Perú, nuestro gentilicio es peruano, ¿no? O que los que nacimos en Cusco, nuestro gentilicio es cusqueño. Muy bien, veamos a continuación gentilicios que terminan en el sufijo ense y que hacen uso de la S. Por ejemplo, canadiense, ateniense o costarricense, ¿no? Pero se exceptúa este gentilicio, vascuense, que termina en C. Muy bien, en las palabras terminadas en esta, por ejemplo, compuesta o en esto, modesto, ¿no? Que también se ve el uso de la S. Bien, sigamos con las reglas del uso de la Z. Se escribirán con Z en las terminaciones aso, que indica grandeza o impacto. Por ejemplo, bombazo, latigazo, picotazo, ¿no? Términos que indican impacto. En la terminación asgo, por ejemplo, liderazgo, noviazgo y compadrazgo. En las terminaciones suelo también hacemos uso de la Z. Por ejemplo, jovenzuelo, ladronzuelo, ¿no es cierto? Y anzuelo, ¿no? Entre otros términos. En la terminación uzco, por ejemplo, negruzco, reluzco o verduzco.
Bien, veamos ahora el caso del uso de la X, ¿no? Se escribirá con X las palabras que empiezan con los elementos compositivos seno, ¿no? El prefijo seno, que significa extranjero, el prefijo cero, que significa seco, y el prefijo silo, que está relacionado con madera. Muy bien, por ejemplo, con seno, ¿no? Xenofobia, el odio, la fobia hacia los extranjeros. Veamos otro término, xerófitas, las plantas secas, ¿no? Muy bien. Xilografía, la escritura en madera. Que estos términos todos hacen uso de la X. Muy bien. Las palabras que empiezan con la sílaba X, seguida del grupo consonántico PR, ¿no? Por ejemplo, expresión. Veamos una oración para recordarlo mejor. Hoy trabajaremos expresiones algebraicas, ¿no? Hace uso de la X. Otro término, expropiar, ¿no? Veamos la oración. Se expropiaron del terreno. Muy bien. Las palabras que empiezan con el prefijo ex, que significa fuera, más allá o privación, ¿no? Y extra, que también significa fuera de. Por ejemplo, expresidente, que ya no está en el cargo de presidente, ¿no? Hace uso de la X. Extranjero, que viene de fuera, ¿no? Muy bien. Veamos a continuación los ejercicios que nos han planteado en nuestro libro. Nos piden completar adecuadamente las oraciones con las grafías que ya hemos visto en la clase anterior, V, B, y en esta ocasión las grafías C, Z, S y X. Bien, veamos, apliquemos las reglas que hemos tocado en la explicación. Muy bien. La habilidad hará uso de la B, ¿no? Habilidad. Del amable, también uso de la B. Veamos, nos llamaba, terminación aba, con B. El siguiente enunciado, el benévolo, hará uso de la B y la V. El benévolo pueblo mostró su civilidad. En este caso, civilidad hace uso de la V. Muy bien. Se burlaba, ¿no es cierto? Hace uso de la B en ambos casos. De su bilingüismo, ¿no? Dos, con B. Tuvo, del verbo tener, se escribirá con V, ¿no? Tuvo que matar a la víbora, ¿no? V y B. El vice con V, ¿no? El sufijo vice. Resultó un advenedizo con V. Siguiente oración. Su eventual con V. Intervención, también hace uso de la V. Fue decisiva, ¿no? También la V. Siguiente oración. Tuvo, del verbo tener, escribimos con V, ¿no? Tuvo que absolver al reo. Absolver, ¿no? B y V. Atraviesa, ¿no es cierto? Atravesaba con V y B. La laguna, la bestia carnívora, ¿no? Terminación bora, con V. Nos visitó el longevo, verbo visitar, con V. Longevo, longevidad, con V. Habitante, de habitar, con B. Veamos el siguiente bloque de oraciones. Necesito, con C y S, ¿no? Necesito saber, con S, sobre tu vida. Siguiente oración, el mayorazgo, terminación orazgo, ¿no es cierto? Hace uso de la Z. Suprimió, con S. Algunos rasgos, con S. De su bello rostro evidenciaban, ¿no? Con C. Veamos, necesidad de amor, igual que necesito, ¿no? Uso de la C y la S. Veamos la siguiente oración. Se realizó, ¿no es cierto? Hacemos uso de la Z. Su
excarcelación. Muy bien. Con X y con C. La noticia, haremos uso de la C. Fue espléndida con X. Siguiente caso. Hicimos del verbo hacer con C. Una exhortación con X y C final. La terminación ción. Fumar es exceso. Fumar en exceso es dañino, ¿no? XCS. Se zambulló, ¿no? De zambullir con Z. En la piscina hacemos uso de S y C. La destreza, terminación Z, A, ¿no? Del cocinero, del verbo cocinar, que se escribe con C. Era sensacional, con C. Hay que escrutar, ¿no? Descubrir el contenido de la poción con C. Muy bien. Eso es todo, chicos. Para ustedes queda el trabajo en casa de las páginas 45 y 46. Muy bien, conmigo será hasta una próxima. Cuídense.